Hola, querida familia OETH y ciudadanos del mundo. Hoy, una invitada espectacular. Una invitada de honor en Personajes OETH. Una mujer que se ha caracterizado por su don de gentes. Una mujer comprometida con lo que hace. Una mujer de carácter, pero una mujer muy humana. He admirado siempre, desde que conocí a mi invitada especial para Personajes OETH, de gran calibre. Una mujer que ha demostrado que trabaja por amor a lo que quiere hacer, sobre todo por la educación. Y lo admiro más. Quiero empezar sin decir el nombre, aunque ya la conoce todo el mundo, por ese gran apoyo que le brindó a una mujer que he admirado siempre. Tal vez una mujer única en su género, a Elga García Cabal. Esta gran mujer, doña Rosa Julia Simón Bedón, quien es mi invitada de honor a Personajes OETH, fue sin lugar a dudas una gran escudera para con la señorita Elga García Cabal. En los momentos más difíciles, ella, Luis Ángel Manco, Samira Domínguez y Ofir Ortega la apoyaron de una manera que nadie lo haría. Personas que le entregaron su tiempo, su amor, su apoyo a Elga García Cabal. Por eso, creo que este gran personaje OETH es admirable porque ha entregado todo de sí a la educación de Palmira. Doña Rosa, bienvenida. Qué honor inmenso de verdad tener a un personaje tan valioso como usted en la sección más importante de nuestra página web. Gracias, doctor Luis Carlos. La verdad es que en estos momentos solo sobra decir que gracias a estas personas que nos han formado, somos lo que hoy en día somos. Indiscutiblemente, el Colegio Comercial de Palmira para mí ha sido mi segunda casa desde hace muchos años, porque allí me formé, llegué siendo una adolescente. Ajá. Bueno, no hace mucho. Sí, llegué por un gusto muy sencillo. Me llamaba mucho la atención el uniforme que en ese tiempo se portaba. Era una jardinera media blanca a mitad de pierna y me llamaba mucho la atención. Yo estudiaba el grado quinto de primaria en el Colegio Centenario, que hoy en día se llama Sagrada Familia. Entonces, unas primas que se habían graduado en el colegio le decían a mi papá que la mejor opción de estudiar en ese momento era estudiar bachillerato comercial. Entonces, efectivamente, me matriculé en el colegio comercial y con tan mala suerte que en el año que yo inicio cambiaron el uniforme. Entonces, ya no había, como dice el cuento, cómo echar atrás y me quedé en el colegio. El primer año fue... ¿Cómo fue el cambio de uniforme? ¿Cómo era? Nos colocaron una falda verde o como un azul petróleo y blusa blanca, pues nada de lo que era el otro uniforme, y yo empecé como con ese desencanto porque a mí lo que me llamaba la atención era el uniforme y porque era como muy ceñido al cuerpo, entonces como que se veía uno muy elegante. Usted siempre ha sido muy pinchada, muy bien puesta. De pronto sí. Y ya adaptarnos al uniforme, pero el de educación física sí nos lo colocaron muy bonito, era una falda corta, blanca. Oiga, entonces corta. sí, corta, pero en su buena medida porque las normas del colegio eran muy exigentes, ¿no? Entonces corta era un poco más arriba de la rodilla, un poquito más arriba de la rodilla. No me imagino a la señorita Elga, a la señorita Selva pendiente de eso, ¿no? La medida no la tomaban, nosotros nos arrodillábamos de pronto a hacer oración y entonces la falda tenía que
tocar allí el piso y esa era la altura, esa era la medida que nos tenía. Bueno, en Los Ángeles hacían lo mismo, le cuento. Efectivamente empecé con mucho temor, porque había una asignatura que era como la más difícil, se notaba y se llamaba taquigrafía. La profesora Tránsito Galvis era una persona muy exigente y entonces en ese tiempo cuando uno perdía la asignatura había un sistema para recuperarla, se llamaba curso remedial. Entonces en la primera clase, cuando ella nos dio todas las pautas para el trabajo con ella, yo levanté la mano y le dije: profesora, ¿cuánto vale el curso remedial? Y ese fue el momento en el cual ella me retó. Me dijo: usted no puede pensar en eso. Si usted empieza pensando que va a perder, perderá. Y efectivamente le fue como nos fue inculcando mucha responsabilidad y con mucha humildad. Cuando estábamos en grado octavo, la profesora se enfermaba y yo era quien le dictaba la clase cuando ella no iba. Oiga. Entonces, influyó mucho ella. Y desde mucho antes mi profesora de segundo de primaria influyó. ¿Cómo influyó esa profesora de segundo de primaria? Porque... ¿Pero era del Centenario? No, de una escuelita del barrio donde yo vivía con mis abuelos. Entonces esa profesora me ponía que le ayudara con los niños a repetir el catecismo. Y entonces, sí. Y ella tenía un cuaderno de preguntas, respuestas, entonces era repetir y a repetir. Pero yo en segundo de primaria, yo tenía 8 años. Manejaba a los niños, a mis compañeros, muy bien. O sea, a mí todo el mundo me obedecía y juiciosos. Entonces todos los días yo tenía esa primera hora como de clase. Y ya cuando llegué al comercial, esta profesora me marcó mucho con eso. Me dijo: usted no puede pensar que va a perder. Y efectivamente, cuando ya estábamos en un grado superior, ella tenía citas médicas. Y me decía: usted mañana me hace el favor y me dicta la clase. Van a trabajar esto, y entonces yo me preparaba. Y efectivamente, al siguiente día, cuando nos tocaba la clase, yo le decía a mis compañeras, porque el colegio no era mixto, vamos a trabajar, y entonces todo el mundo se ubicaba y yo empezaba a dictar la clase. Le entregaba a mi profesora el informe de qué habíamos hecho. Alguna vez la señorita Elga, por escuchar tanto de que la profesora dejaba el reemplazo, era una alumna, me llegó de sorpresa a la clase. Wow. Entonces me dijo: ¿me permite? Imagínese el susto, pues, de llegar la directora y decirme a mí que si le permitía. Entonces, sí, señorita. Entonces me dijo: hágame un favor, siéntese y yo continúo la clase. Ella continuó la clase y de inmediato me llamó al tablero a hacerme el dictado de lo que yo estaba haciendo con mis compañeros. Wow. Para comprobar si efectivamente yo de pronto dominaba el tema. Entonces así fue y me felicitó porque sí sabía lo que estábamos haciendo. Luego me vincularon como la tesorera del grupo y yo le tenía que rendir cuentas a la señorita Elga. Entonces esto me fue abriendo camino para cuando yo terminara me quedara en el colegio dando clases. Bueno, cuénteme, ¿cómo era la casona de otrora donde estaba el colegio comercial? Creo que era la Colombina. Sí, una casa muy amplia, con unos salones muy amplios. En su entrada había un patio muy grande y alrededor los salones de clase. Estaban las oficinas de la señorita Elga y al lado de la señorita Selma. Eran unos 7 salones y en el segundo patio habían otros que quedaban contiguos a la casa de la señorita Elga. Entonces
entonces en ese segundo patio se hacía la educación física, pero era bien difícil porque pues era la intemperie, pero nosotros gozábamos mucho los estudiantes porque la educación física, siendo el uniforme blanco, terminaba pues de color tierra, pero la verdad era una casona muy amplia y de muchos recuerdos, porque en ese entonces había muchos estudiantes y se daban unos cursos especiales de comercio en la noche. De todas maneras, fueron muchos años. Yo cuando estudiaba en esa casona y cuando la señorita Elga me propuso que me quedara en el colegio como docente, pues duramos muchos años allí y de muchos recuerdos muy lindos de esa época. Bueno, yo tengo aquí algo. Sería interesante. La niña que llegó y decía, profe, ¿cuánto vale el curso remedial de taquigrafía? Nos va a explicar aquí qué es la taquigrafía. Porque una cosa que yo sí siempre quise fue aprender taquigrafía. Yo estudié en Los Ángeles del Norte, y en el colegio de mis tías era comercial también, venía del alférez, y la verdad que de bobo nunca aprendí algo que siempre añoré. Las niñas le dictaban mecanotaquigrafía, creo que usted también lo enseñó en el colegio. Entonces, algo que usted quiera colocar sobre su vida, pero en taquigrafía, para que todos miremos. Los muchachos de hoy en día ni se imaginan, a lo mejor cuando escriba doña Rosita van a pensar que es árabe, pero qué interesante que ella nos escriba aquí y miremos en esta gran lección que nos va a dar de vida con su taquigrafía. A ver, doctor, la taquigrafía es un sistema de escritura por medio de unos símbolos. En ese entonces no teníamos la tecnología y la mejor herramienta para una futura secretaria era escribir en este sistema, porque se tenía que escribir a la velocidad del hablante. Entonces la secretaria, cuando asistía a las reuniones, todo lo que se trataba en las reuniones, ella lo escribía por medio de este sistema. Entonces fue una herramienta muy útil para ese entonces todas las personas que se preparaban para ir a laborar, porque indiscutiblemente en esa época uno se preparaba con el comercio, era para salir a buscar un empleo en las empresas. Entonces la taquigrafía es un sistema de escritura muy abreviado, de muchas fórmulas para uno saber qué omite y cómo representa esa omisión en la escritura. Oiga, qué interesante. No había grabadoras de pronto para grabar, pero sí había esto. Miren qué interesante esta entrevista con una lección de taquigrafía. Sé que a mis alumnos de los 3 colegios de la OETH les va a encantar poder observar algo novedoso, algo que a lo mejor nunca se imaginaron, en las casas no les hablaron, pero queríamos hoy que doña Rosita nos hablara, como le decimos de cariño, sobre la taquigrafía. Bueno, aquí vemos que está escribiendo ya algo muy interesante, doña Rosa. Wow, para mí es casi como un árabe, pero se escribe de izquierda a derecha. Aquí está, mírenlo bien. Mostrémoselo a todos en la cámara aquí. ¿Qué dice aquí? Bueno, entonces dice: yo amo a mi colegio comercial de Palmira. Oiga. Rosa Julia Simons, doctor Luis Carlos Tenorio Herrera. Si yo escribo en español el término doctor, pues miremos todo lo que yo tengo que representar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos. Mientras que en la taquigrafía, con 2 trazos, estoy representando el término doctor. Entonces, esto fue lo que mi profesora me dijo: no
piense que va a perder. Y como tal, cuando terminamos nosotros de estudiar las entrevistas que íbamos a presentar a las empresas, no había una máquina, digamos, para decir primero va a hacer esto, no, es escribir en taquigrafía. ¿Por qué se llamaba la otra asignatura? Más adelante le llamó mecanotaquigrafía. La profesora nos dictaba un texto o una carta, porque nos enseñaban lógicamente a redactar los documentos, no como ahora, ajá, que viene el formato donde usted... El facilismo. Ya, entonces tomábamos el dictado con estos símbolos y luego nos ubicábamos frente a la máquina de escribir, que era una máquina manual, no una electrónica, porque eso ya era pues lo más avanzado, y mucho menos un computador, ¿no? Entonces, con un tiempo determinado, la profesora le decía, transcriba la carta. Entonces ya uno, pues, en la máquina lo hacía. Mi profesora fue muy exigente, y yo me formé con esa exigencia para transmitirle también a mis estudiantes. Y de hecho, cuando se aprende bien, pues nunca se olvida. Claro. Nunca se olvida. Aún hay veces los estudiantes... Alguna vez en un salón yo les mostraba estos símbolos y les gustaría aprender. Sería genial. Pero la verdad es que se aprendió muy bien y era un libro, parecía una Biblia, traía 60, la taquigrafía Gret. De acuerdo. 60 lecciones. Wow. Y sí, había que dominarlas porque es que una cosa lleva a la otra. Claro. Entonces, no es simplemente uno coger y aprender un abecedario, porque yo puedo aquí representar el abecedario, ¿sí? Pero estos signos tienen una traducción. Si yo los hago ascendentes, yo puedo hacer esta línea. Si la hago ascendente es una D, pero si esa misma línea yo la hago en sentido descendente es una J. Entonces, pero la verdad es un arte muy lindo de escritura. Bueno, vamos a seguir porque usted también tiene una letra muy linda, una letra de caligrafía muy hermosa. Pero bueno, doña Rosa, de usted, ya nos habló de toda esa experiencia maravillosa como persona. A ver, ¿cómo fue su niñez? Me imagino que fue una niñez muy alegre, como siempre en la época de nosotros. Yo soy mayor que usted, pero la verdad que creo que pudimos disfrutar. ¿Están disfrutando sus nietos, sus hijos? ¿Disfrutaron la misma niñez o algo parecido? Parecido sí, en cuanto al calor humano que se maneja a nivel de familia. Nosotros fuimos 4 hermanos, muy humildes. Mi padre, una persona del campo toda la vida, igual mi madre. Y cuando yo nací, porque soy la mayor, estuve en la finca con ellos hasta la edad de 6 años. Ya en ese entonces empezaban a pensar que yo debía estudiar, pero de donde nosotros vivíamos a la escuela era muy lejos. Entonces mi papá estaba pues indeciso si me llevaba a la ciudad o no. En ese entonces un hermano de él, que era militar, tuvo un accidente y falleció. Mi abuela quedó muy sola. Entonces fue el momento en que mi papá dijo, usted se va a vivir con mi mamá a Palmira y va a estudiar. Entonces desde allí yo empecé a estudiar en Palmira. Entré a los 7 años porque el preescolar lo hacíamos en la casa. Cierto. Entonces allí llegué donde mi abuela, una persona muy estricta, me quería mucho porque lógicamente yo era la nieta mayor, pero me exigía muchísimo, al igual mi abuelo. Fue una niñez muy bonita porque había mucha inocencia, había mucho compromiso y de verdad que eso nos hizo ser lo que hoy en día somos. Pero había mucho amor también. Mucho amor y todo se trabajaba como con esa dedicación y con ese esmero y con una alegría. O sea, las limitaciones de comodidad de pronto no influían
para uno no sentirse bien. Mi padre fue una persona ¿Cuáles siempre eran sus juegos? ¿Cuáles eran sus juegos? Mis juegos, me gustaba mucho jugar con carros. No me diga. Me gustaba mucho jugar con carros y mi papá me daba gusto con eso. Mi mamá decía, los carros son para los hombres. Y él decía, no, ella también le gustan los carros, pero combinaba mucho con las muñecas también. Sí. Entonces jugábamos a hacer los oficios de la casa. Mi mamá nos regalaba parte de alimentos para hacer lo que se llamaban las comitivas en ese entonces. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo salía a vacaciones, me iba a la finca y con las amiguitas de las fincas, entonces nos reuníamos en la casa, pero eso nos servía para aprender a preparar alimentos. Era un juego, pero era un juego didáctico. Sí, me acuerdo mucho de eso. Sí. Mis primas lo hacían. Doña Rosita, ¿cuál era su mejor amiga en la infancia? En mi infancia, mi mejor amiga, una prima, Ajá. se llama Millerlandi, Ajá. porque ella llegó a vivir donde mi abuela y estudiábamos juntas. Y hoy por hoy todavía la considero mi amiga de familia porque con ella crecí. Bueno, ¿cómo es Doña Rosa ahora abuela? Tiene un nieto fantástico. Créame que Juan Camilo Villa es tal vez de los niños más brillantes que yo haya conocido. Ese jovencito lo conocí desde que llegó a preescolar al Colegio Comercial de Palmira. Y créame que ha sido un niño que ha brillado con luz propia. Es el que siempre me llama el día de mi cumpleaños y para mis 60 años me mandó un video hermosísimo deseándome que voy a vivir 200 años, porque yo digo, ¿cómo es Doña Rosa como mamá y como abuela? Bueno, como mamá fui muy clara con mis hijos. Tuvo 2 hijos maravillosos. 2 hijos, Claudia Lorena, que es la mayor, y Edwin, el segundo. Bachilleres del comercial. Bachilleres Para también del mucha comercial. fortuna, que son las bendiciones que hoy por hoy, todos los días, digo, no todo el mundo tiene, como dice usted, doctor, el privilegio de haberle dado clases a mis hermanas, Oiga, de haberle dado clases a mis hijos, de darle clase a mis sobrinas bellísimas. Mónica espectacular también. y a primas, hijas de mis primas. No alcancé a darle clase a mis nietos, pero todavía me ven en el ejercicio de la docencia. Como coordinadora general de convivencia. Entonces, como madre fui clara con mis hijos, exigente, a pesar de que yo era maestra de ellos, nunca me pudieron manipular por el lado de ser la mamá la que me da la clase y me va a decir qué va a hacer. No, por el contrario, siempre me respetaron mucho. Separó siempre ese rol. Yo ¿no? separé ese rol, tanto que cuando yo llevaba los trabajos a la casa, yo los guardaba bajo llave, porque uno nunca sabe. Alguna vez Edwin fue como un poquito condescendiente con el amigo, con el hermanito de una compañera de él, y me lo llevó a la casa y estaba como intercediendo por él. Entonces le dije, una cosa es el colegio y otra cosa es la casa. Aquí soy su mamá y en el colegio soy la profesora de su amiguito. Pero les exigí mucho y fueron experiencias para ellos muy significativas porque son unas personas muy útiles a la sociedad hoy en día. Doña Rosa, y como abuela, la veo que no es condescendiente, pero no es abuela. Sí, la verdad, los nietos a mí me sensibilizaron mucho. ¿En qué sentido? En entenderlos más a los niños, en ubicarme en el rol de ellos. Y sí, la verdad es que los nietos doblegan, pero no sé, yo por lo menos no soy permisiva con ellos. Les hablo muy claramente y de hecho ellos me preguntan mucho, abuela, ¿verdad que tú le diste clase a mi mamá? Mi mamá cómo era, mi papá cómo se comportaba en el colegio. Entonces son experiencias muy lindas, pero no dejando de ser exigente, porque
pienso de que ese amor tiene que ser con esa exigencia y siempre a todo ser uno lo debe educar y lo debe formar así. Claro. Doña Rosa, como suegra, porque tiene la hija un excelente amigo, un excelente esposo, el doctor Pino. Bueno, pues la primera experiencia que fue con mi hija, afortunadamente tiene un esposo maravilloso, una persona que en su ser ha significado mucho. Y los amo, pero no interfiero para nada en su vida personal. Claro. Al igual que en la relación de mi hijo con sus esposas, respeto las decisiones, las quiero porque son las madres de mis nietos, las valoro mucho porque él tuvo una primera relación, la mamá de Juan Camilo, una mujer maravillosa, una madre excelente, entonces yo la tengo que amar porque me dio ese nieto. Y la actual esposa de él me ha dado un segundo nieto muy hermoso que en el momento no está a mi lado, pero la verdad, España, ¿no? sí están en España, que las quiero mucho, las respeto, pero no interfiero para nada en sus relaciones. Apoyo, doy mis opiniones, doy mis consejos, pero hasta ahí llego. Doña Rosa, me tocó vivir, cuando ya estaba yo en el colegio comercial, un momento difícil de su vida, y fue el cambio de dimensión de su hermana que estaba en Londres. Cuénteme, porque sé que fue una persona muy importante para usted. Sé que lo sintió porque son personas muy unidas. ¿Sí? Cuénteme esa situación. Bueno, de mi hermana... Además que parecían mellizas, gemelas, ¿no? Sí, Igualitas. dicen que somos muy parecidas. Muy. Nosotras somos 3 mujeres y un varón. El varón es el niño de la casa, el menor, pero mi hermana tuvo un momento en su vida que decidió irse a vivir a Londres con su niña que tenía en ese entonces 5 años. Ella fue la primera que decidió irse y abrió puertas para los otros que quisieron irse. Mi otra hermana también decidió irse. Yo nunca me interesé por irme a otra parte, me sentía como muy segura de mi vida acá en Colombia, en Palmira, entonces nunca pensé en eso. Mi hermana Daifeni fue una persona muy extrovertida, demasiado extrovertida, ella vivía su vida cada día como si fuera el último. Cuando llegó a Londres, conoció a una persona, organizó un hogar y tuvo un niño allá. El hecho es que pasaron 7 años que nosotras no nos veíamos y cuando obtuvo los papeles para venir acá a Colombia, pues imagínense lo que yo sentía después de tanto tiempo. Ella estudió en el colegio comercial, hizo todo el bachillerato, se graduó en el colegio, pero en grado 8º lo perdió. Cuando le dimos la razón a mi papá, porque yo era la responsable de estar con ella, entonces ella le dijo a mi papá, no, yo me puedo ir a otro colegio porque allá no es comercial y yo puedo pasar a grado 9º. Mi papá le dijo lo que su hermana diga. Yo le dije, no papá, ella no puede perder todo lo que ha avanzado en el colegio, en el comercio. Y si perdió el año, pues fue porque no cumplió, que lo repita. Entonces ella me decía, no, no me haga eso, qué pena. Yo le dije, repita lo que es por su bien. Efectivamente lo repitió, se graduó y eso más adelante también le dio a ella herramientas para laborar. Desafortunadamente el sistema de vida en Londres para mí, en lo vivido, es de mucho estrés y le tocó a ella vivir esa etapa, como digo yo, difícil, se enfermó y pues fue muy rápido que ella pasó a esa otra dimensión, pero muy duro
la extraño todos los días de mi vida, pero sé que ella es un ángel más que nosotros tenemos. Eso es cierto. Doña Rosa, como esposa. A ver, sí que es una, para las manualidades le gusta. ¿Cómo es Sí. como esposa usted? Bueno, yo tengo dos experiencias. El padre de mis hijos falleció. Teníamos 30 años de matrimonio. Se enfermó y falleció. He sido una persona muy entregada a mi hogar. Con la crianza de mi madre, de mi abuela, de las mujeres que somos dedicadas a atender la casa, a atender el esposo, a que todo sea pues como dirigido por uno. Pero Ustedes son las que mandan en la casa. eso dicen, ¿no? Eso dicen. Y cuando estábamos pues en esa etapa de la vida de los 30 años de matrimonio, con muchas experiencias, porque casarse joven, uno en ese entonces 20 años, Muy joven. empezar a laborar, tener a sus hijos y empezar ya a formarlos, pues son experiencias duras, porque desde el momento en que uno se casaba, pues ya se iba a su hogar y era a surgir. Aunque tuve mucho apoyo de de mis padres, porque cuando mis hijos estaban muy bebecitos, ella era la que me los cuidaba para que yo pudiera trabajar. Bueno, ya esa etapa pues fue muy enriquecedora, porque aprendí a afrontar muchas cosas, a levantar a mis hijos con las mejores enseñanzas, y ya fue una etapa muy significativa en la parte humana y de saber afrontar todas las cosas que se pudieran presentar. Cuando fallece mi primer esposo, yo decía, si yo llego a quedar sola, así me quedo. Pero resulta que no fue así. Pasaron unos 3 años y algún día yo salí del colegio, trabajábamos con Angelita, y me encontré a una persona que había estudiado conmigo en segundo de primaria, No me diga. en una escuelita del barrio donde nosotros vivíamos. Y ese amiguito en ese entonces, pues como que se enamoró de mí. Y bueno, pasaron los años y nos volvimos a encontrar, y entonces ahora cuando nos encontramos y él me pregunta, ¿tú qué estás haciendo? ¿Todavía estás en el colegio? Yo le dije, sí, me ha pasado esto, estoy viuda, estoy trabajando. ¿Y cómo que estás viuda? Y bueno, ahí nació Una joven viuda bonita, por Dios. una segunda oportunidad, y ya llevamos 7 años de casados. Yo tuve el privilegio de estar en la fiesta, en el matrimonio de ellos, una gran persona. La verdad que habían planeado un tiempo, y me alegra mucho que eso no haya sucedido, de irse para España. Sí. ¿Porque él tiene familia española o tiene descendencia? Él es colombiano, y en alguna etapa de su vida decidió irse a España. Estuvo, creo que 12 años por allá. Pero pensaba en usted, me imagino. Eso dicen, no sé si será verdad. El hecho es que sí, nosotros cuando estudiábamos por allá en primaria, sí tuvimos algo de, nosotros en esa época un noviazgo, Sí, era de miradas y de charlas, Sí. y pues al cabo de los años nos volvimos a encontrar, pero la hija de él es exalumna del colegio. No también. me diga, todo está alrededor del Toda comercial. mi vida El amor, el estudio, todo, por Dios, increíble. tengo 60 años, de los cuales... Pero a ver, y no sé cuántas operaciones, porque se ve muy joven. No sé. Operaciones por salud, pero no de estética. Y la verdad es que sí, toda mi vida ha girado alrededor del colegio comercial. Es algo que ya se lleva en la sangre, la verdad que sí. Pero sigo siendo la persona entregada en mi hogar, muy seria, soy muy respetuosa de todas las decisiones que yo tome, las cumplo y trato al máximo de hacer las cosas bien. No, es que las hace bien, no creo que trate, las hace bien, indiscutiblemente. Doña Rosa, ¿cree usted que la educación de hoy en día
tiene que cambiar. Lo que están viviendo los niños, los jóvenes de nuestro colegio. Yo diría que en estos momentos, según como cada niño le haya tocado afrontar, piden un cambio. Pero en el caso de los niños nuestros, pienso que ellos se sienten seguros de lo que el colegio hace por ellos. Pero no dirán lo mismo otros que les ha tocado de una forma no tan eficiente como la de nosotros. Pero pienso que en el fondo sí, la educación debe cambiar en el sentido de la responsabilidad con que se asuma, porque nosotros, los de esta generación, aprendimos para toda la vida y no se nos olvidó lo que nos enseñaron. Muchas veces hoy, por tanta información, por lo que el mundo cambió, por la tecnología, hay tanta información y hay tanto facilismo que el estudiante muchas veces no sabe por dónde coger y no le hace como el esfuerzo para aprender, porque me parece que todo está como muy allí a la mano. Y nosotros decimos, si en nuestra época hubiésemos tenido todo lo que hoy en día se tiene para la educación, no, seríamos, vea, mejor dicho, eruditos totalmente. Doña Rosita, hoy se maneja el Messenger, se maneja el WhatsApp. En la época de nosotros era el chismógrafo. ¿Utilizó el chismógrafo? claro que sí, sí. ¿Y colocaba la verdad lo que preguntaban ahí o no? Pues A ver. depende. Cuando preguntaban ¿tiene novio? Porque la mayoría de las veces era la misma pregunta, Sí, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Has tenido novio? ¿Te ha dado un beso? Sí. Y entonces, si usted quería guardar la imagen de ser la persona seria, decía no, pero generalmente, y eran unos cuadernos de 100 hojas, Sí, y las sí. preguntas eran por ambos lados. Ajá. Y qué pesar cuando ese era como el WhatsApp Sí. de hoy en día, y lo llevaban al colegio Ajá. y se tenía que quitar porque en la clase se ponían a responder, entonces uno decía, llévatelo hoy y mañana me lo devuelves. Es verdad. Eso Pero era el chismógrafo. Yo recuerdo mucho que por aquí en mi barrio lo hacía Liliana, lo hacía Marcela Mejía, mi prima, Mónica, Patricia, y a veces nos poníamos con mis primos a esculcar, porque la niñita que nos gustaba queríamos saber si había puesto el nombre de nosotros, pero quedaba interrogación. Por eso le digo yo, si eran honestos de verdad. Doña Rosita, yo no creo que usted haya hecho shampoo, nunca en el colegio. Pero de pronto si alguna persona que usted conoce que no la vamos a nombrar, sí puede ver que se ríe, ¿no? Se ríe porque yo sé, la persona que nos está viendo está invitada también al programa, no va a decir el nombre, pero yo creo que debe saber. Cuénteme, ¿hizo champú alguna vez en el colegio? Bueno, sí, Sí, pero con el riesgo de que si ese profesor nos pillaba, eran 2 unos que nos colocaba, y era el profesor que nos enseñaba contabilidad, el profesor Jairo Vidal, que ya en paz descanse, pero fue también excelente porque de él aprendí el orden y a no, en los documentos y en los escritos, a no borrar ni a echar mucho menos corrector. No, que no había en la época de nosotros, en la mía no había. Había un lápiz rojo. Sí, que tenía un borrador. Y tenía un borrador, y esa era la innovación. Y Ajá, para las sí. cartas que uno hacía, que escribía a máquina, era un lápiz como con una plumillita. Sí. Entonces, con ese era el Azulito, corrector, era azulito, sí. Entonces, cuando teníamos la clase de contabilidad, eso no podía haber ningún error. Salíamos al tablero, desde que nos parábamos del puesto teníamos que mirar fijo al tablero, no podíamos mirar para ningún lado. Y entonces, ¿cómo era el chancuco? Nosotros teníamos que cerrar los cuadernos, entonces uno copiaba un balance porque nos tocaba salir al tablero a hacer esos balances, esos cuadres, y copiábamos en unos papelitos pequeñitos, pero era un chancuco aprendido. Exacto, eso iba a decirle. Porque no era buscar a ver dónde encuentro, era que yo tenía de pronto el escrito allí, era como, bueno, por si se me olvida, un recorderis.
pero en las otras asignaturas no, en contabilidad, porque la verdad que no era mi fuerte. Bueno, y de sus alumnas, ¿a quién recuerda? De esas que hayan dejado huella en usted, porque fueron excelentes o porque fueron de pronto niñas que necesitaron mucho apoyo y que usted se lo brindó. Bueno, muchas No, son muchas, claro. pero en este momento recuerdo a Danelli Caicedo. En este momento todavía reside en Palmira. La recuerdo mucho porque fue una alumna que se destacó en la parte del dibujo. Hacía unas figuras hermosas y siempre se destacaba en esa parte. Recuerdo mucho a una niña, Dolly Margarita Restrepo, pero de muchos años, porque ella nos hacía una pilatuna y cuando ella se retiró del colegio, que nos dimos cuenta lo que ella nos hacía. Ella se preparaba unos desmayos únicos. Wow. Y todo el mundo corría, no había enfermero en esa época, éramos nosotros. Entonces a correr a atenderla y era algo impresionante. La mamá trabajaba cerca al colegio, trabajaba en la caja agraria antiguamente, y la señora llegaba por la niña porque ella se quedaba paralizada. Bueno, y cuando la niña salió del colegio, al año siguiente nos dijo una niña: ay, pero es que nosotros no hacemos lo que hacía fulana de tal. ¿Y cómo así? Es que ella sí preparaba las desmayadas. No me diga, oiga, increíble. Entonces, pero son muchas niñas por su dedicación, por la intensidad con que hacían las cosas. Pero la verdad que son recuerdos muy lindos de todas las exalumnas. Hay un exalumno que en este momento trabaja en uno de los bancos de Palmira y fue un estudiante a quien se le dedicó mucho, pero maneja un poquito la ingratitud. No me diga. Pero de todas maneras, ese es el ser como queda y con muchos recuerdos. Hay una gratificación muy grande cuando usted es reconocido por un saludo, por una felicitación de esas personas a quienes uno les colaboró. Pero yo creo que son más. Mire, yo tengo el caso y sé que usted lo recuerda muy bien, a Luis Carlos, nuestro exalumno ya de la BPH, que se graduó en el comercial y trabaja en una notaría, es abogado. Y siempre que la ve, la saluda, ¿no? Como es un cuento con Luis Carlos. Sí, llegar a esa notaría y encontrarse a Luis Carlos es a veces hasta como incómodo por esa generosidad, y siempre pregunta: ¿y cómo está el colegio, mi profe? ¿Y cómo está el doctor Luis Carlos? ¿Todavía sigue siendo así de exigente? Oh. Entonces yo le digo: no, para nada. Pero son muchos los que de verdad, Andrés Felipe Acosta también, un gran mi amigo. Y muchos siguen preguntando por el colegio. Doña Rosita, de sus compañeras de trabajo, a ver, le tocó una época con Samira, Ofir, usted, Luis Ángel Manco, un gran hombre. Quisiera que me hablara un poquitico sobre ellos, esa época difícil que vivió la señorita Elena. A mí me incomoda a veces cuando la gente habla del comercial, que otrora era X cosa. No, el comercial siempre con ustedes ha sido un colegio lo mejor que ha tenido Palmira, y gracias a ustedes. Sobre todo, ese apoyo que usted le brindó a la señorita Elga, igual que Samira, quien estuvo ya aquí presente, Ofir, Luis Ángel, Angelita. Sí. Doctor, hablar de esa época del colegio, donde cuando yo inicié a laborar en el colegio, pues era una época maravillosa como la fue en toda la mayoría de su tiempo. Pero llegan los momentos difíciles, sí. Y en los momentos difíciles nosotros sabemos quién es quién. Y usted fue una de esas, ¿quién es quién con la señorita Elga? ¿Cómo no ser en ese momento agradecido con quien me formó, con quien me dio la oportunidad
de ser lo que hoy en día soy, lo que he sido para mis hijos, porque yo parto, siempre digo a mis hijos, hay que educar con el ejemplo. Entonces yo no podía en ningún momento ser ajena a estar allí, aunque había momentos en los cuales uno decía, ¿cómo vamos a seguir? Pero afortunadamente habían personas que rodearon a la señorita de mucho apoyo. El licenciado Luis Ángel llegó muy joven al colegio a laborar como profesor de informática. Y por ser joven era una persona muy comprensiva con los estudiantes y llegó siendo director de grupo, pero fue una persona siempre muy calmada. Recuerdo que manejábamos 2 jornadas y entonces a mí en algún momento me tocó compartir el mismo salón con él. Cuando yo dejaba todas mis cosas muy bien y de pronto los de la tarde no. Y yo le decía, Luis Ángel o profesor, mire qué pasó esto. Tranquila, profe, no hay ningún problema. Tranquila. Y esa palabra tranquila del licenciado Luis Ángel la manejó todo el tiempo. Todo el tiempo es una persona que genera mucha tranquilidad, sí, mucha calma, mucha sabiduría como es. Y para el colegio él significó mucho porque él fue el legado también de La Fontaine Ramos. Sí. Entonces cuando La Fontaine Ramos fallece, Luis Ángel queda como la parte de apoyo académico en el colegio y vamos estando allí. Samira desde su preescolar, que siempre fue la artista en ese preescolar y lo sigue siendo. Entonces fuimos quedando. Ofir indiscutiblemente en su primaria. Ofir es la persona más admirada en mi familia porque le enseñó a mi hija el grado primero, le enseñó a mi hijo el grado primero y a Juan Camilo, mi nieto mayor, el grado primero. Entonces Ofir aparece en todas las facetas de nuestra vida familiar, indiscutiblemente en el colegio. Todas estas personas, como lo es Ofir, Samira, hemos estado por muchos años allí. Angelita es producto de nuestra formación. Sí, también exalumna del colegio. Exacto. Mi primera secretaria después de que la señorita Elga nos entregara el colegio. Sí, y nos tocó a nosotros esa transición del colegio al momento en que ya pasó a ser parte de la organización y son las bendiciones que Dios ha dado y que el colegio comercial siga siendo lo que es. Siempre ha sido el mejor en Palmira, una institución que, como lo dice su himno, indiscutiblemente es algo digno de admirar, es un crisol de esperanza. Ver esa bandera roja que se ondea cada instante en el cielo azul de Palmira nos llena de orgullo a todos los que somos de la OETH y del Colegio Comercial. Bueno, doña Rosita, aquí nos podríamos quedar años y años y años y años hablando de cosas maravillosas de usted. Yo quiero agradecerle de verdad que me haya obsequiado su tiempo. Conocimos esa faceta más humana de doña Rosa, de esa gran coordinadora, vicerrectora también del Colegio Comercial de Palmira, OETH, una mujer que la verdad se caracteriza por su temple, pero en el fondo tiene siempre ese calor humano, una persona grata que es esposa, que es mamá y que es abuela. La verdad que ha sido un placer, doña Rosita. Le tenemos también un regalo, pero me faltó. La música, ¿qué música le gusta? Porque la veo que usted es muy alegre, el día de su matrimonio bailó y todo. A ver, doctor, mi forma de ser, no soy muy extrovertida, pero me encanta compartir con las personas extrovertidas, que hacen chistes, que hacen payasadas, todo eso, me gusta compartir eso, pero yo no he sido de ese estilo. La música, me gusta mucho la música tropical, me gusta, no me gusta la salsa,
no me gusta, no me llama la atención. Y en mis momentos en que estamos por allá en el campo, me gusta otro tipo de música que, a pesar de que dicen que eso es para personas amargadas o para personas que quieren pues como estar recordando cosas feas, no, a mí me gusta, pero la verdad la tropical me gusta muchísimo. Bueno, pero usted todavía sigue yendo a la finca los fines de semana, no se Sí, pierde el fin de semana. yo, mi hermano vive allá, entonces nos gusta mucho ir a compartir con él y pues prácticamente es la casa paterna, Sí. entonces nos gusta mucho compartir. La comida preferida. Mi comida preferida, un buen sancocho de gallina. Ah, Me encanta. delicioso. Me encanta un buen sancocho de gallina. Bueno, doña Rosita, el café, el té o el chocolate. El chocolate. Bueno, aquí tenemos un café que viene como un té, que tiene moringa. En mi entrevista pasada tuve aquí a nuestra querida Samira y hablamos de la moringa. Aquí tiene 2 bolsas. Ay, muchas gracias. Y yo sé que a toda mujer le encanta esto. Tenemos una cajita musical muy especial que hemos tenido para todas las mujeres importantes en la OETH. Sé que aquí va a poder guardar sus joyas, que sé que le encantan, pero va a guardar también los recuerdos que tiene de su vida. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Usted siempre es tan detallista y siempre lo he dicho. Todos los detalles que usted nos da, que son muchos, siempre son de mucho agrado para cada uno de nosotros. Bueno, y una champaña, en el momento en que quiera tomarla, como todo es rosado, entonces también especial. Ay, qué para belleza. usted. No, pues, imagínense. Creo que este personaje valió la pena tenerlo en personajes OETH, porque es sin lugar a dudas gran cantidad de sorpresas la que nos ha dado. Doña Rosita, entonces se la voy a guardar aquí para que usted Muchas la gracias. lleve. Yo sé que la va a tener como en un sitio muy especial para que guarde todos esos grandes recuerdos de usted. Gracias, doctor Luis Carlos. La verdad, doctor, siempre lo reconoceré como esa persona que nos sigue enseñando y lo seguimos admirando porque es una persona incansable en la labor que usted hace y eso de muchas maneras nos transmite a nosotros. La verdad es que hay momentos en los cuales uno dice, ¿cómo hace él para no cansarse? Porque a veces nosotros decimos, Dios mío, pero la verdad lo felicito, le doy gracias a Dios por darle tanta sabiduría y porque la verdad es una tarea y una misión muy hermosa la que usted continuó de parte de doña Mercedes, de seguir ese legado de ella y del compromiso que usted hizo con la señorita que lo ha cumplido y lo cumplirá. Que Dios le dé muchas bendiciones. A ver, la verdad que le agradezco esas palabras tan lindas. Yo le hice una promesa a Elda García Cabal y sé que gracias a usted, a personas como Samira, como Lisandra, que ya no está en el colegio, como Fid, como Paula Yanguas, como todos, me han apoyado. Y créame que por eso soy incansable, porque tengo competidores muy grandes o equiperos muy grandes como usted, que tampoco se cansan. Entonces no me puedo quedar atrás. Debo estar exactamente igual que ustedes para poder cumplir con esta loable misión. Gracias mil, de verdad, agradecerle a Julio César Román Ceballos el apoyo que siempre nos brinda tras la cámara y para mí ha sido una entrevista llena de sabiduría. Conocimos mucho más a esa gran mujer, a doña Rosa Julia Simos Bedón. Recuerden, vamos a observar estos grandes videos con esta gran mujer en www.oeth.co sección personajes OETH. Muy gracias. Muchas gracias.